Bien, buenos días a todos. Reciban un cordial saludo a nombre de todos los integrantes del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Ancash Huaraz. Quien les habla es el ingeniero Jimmy Isidro Villanueva. Soy ingeniero informático y de sistemas, presidente del capítulo de Ingeniería Industrial del Colegio de Ingenieros del Perú, acá en Huaraz. Vamos a continuar con el desarrollo de los cursos virtuales, para lo cual el día de hoy pues me toca exponer un tema muy importante, que son las tecnologías frente al COVID-19. Si bien todos sabemos, desde el mes de marzo se ha declarado la emergencia sanitaria a nivel nacional. ¿Y esto qué es lo que nos ha permitido? Pues prácticamente cambiar toda nuestra forma de vivir por el tipo de restricciones y medidas que buscan cuidar nuestra salud. Pero sin embargo, nos vemos limitados a contar con un trabajo tradicional, ¿no? Donde teníamos el contacto directo con las personas, ya que debido a esta pandemia del coronavirus, el COVID-19, pues la transmisión se viene dando de persona a persona en la mayoría de los casos. Entonces esto nos obliga a tener un distanciamiento de persona a persona, y nos obliga inclusive a realizar teletrabajos, que es el término bastante usado hoy en día, inclusive para el tema de educación. Para el tema de educación también se están utilizando las tecnologías para poder continuar con clases virtuales o algún tipo de medio en la cual puedan transmitir a los alumnos eh, los conocimientos, las tareas, y puedan continuar con sus estudios y no terminar el año sin aprobarlos. Hay muchas cosas por hacer, por corregir, y al final de la exposición vamos a hacer un análisis de por qué es muy importante el rol del Estado. El rol del Estado juega un rol importantísimo en las tecnologías frente al COVID-19. Bien, vamos a dar inicio mientras vamos aceptando algunos participantes más aquí en el Zoom, y también estamos transmitiendo por Facebook Live. Muy bien, las tecnologías frente al COVID-19. Para ello vamos a necesitar definir 5 términos importantísimos, y al final de la exposición vamos a hacer un resumen de por qué todos estos aspectos son importantes a nivel de ingeniería para la contribución y poder contrarrestar al menos parcialmente esta pandemia que nos aqueja a todos los peruanos. Empecemos con COVID-19. Ya creo que la mayoría de las personas, por múltiples formas de comunicación o medios de información, ya tenemos claro cuál es la definición, ¿no? ¿Qué es un coronavirus? En primer lugar, los coronavirus en realidad son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos, ¿no? Porque no sé si recordarán anteriormente, se mencionaba de que quizá el pangolí o el murciélago eran los animales que habían transmitido al ser humano. Entonces el coronavirus está tanto en humanos como en animales. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias. ¿Qué es lo que ataca principalmente el coronavirus? A los pulmones, ¿no? Es por eso que la población, la que se considera población vulnerable, son especialmente los niños, los adultos mayores y las personas que tienen problemas eh, con los pulmones, ¿no? Posiblemente pues asma o, o fibrosis pulmonar.
esas personas son las más vulnerables frente a este virus. ¿Dónde nació todo esto? A fines del año pasado, del 2019, en Wuhan, China. ¿No? Es por eso que el nombre de COVID-19, porque se da en el año 2019. Entonces, fue considerado por la OMS como pandemia debido a que ya había atacado a varios sectores en el mundo, ¿no? Entonces, esto ha sido bastante letal en algunos países porque no se tomaron las previsiones del caso en su momento. Bien, luego continuamos con qué es la COVID-19. ¿Qué es la COVID-19? La COVID-19 viene a ser un virus eh, que ataca principalmente de persona a persona. A ver, acá estamos viendo. Se transmite de persona a persona en la mayoría de los casos. ¿Qué quiere decir? Que es una enfermedad bastante contagiosa. Produce fiebre, tos seca y sobre todo el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y las molestias, como por ejemplo la congestión nasal. Nos han indicado también que el dolor de cabeza, a veces les da también inclusive la conjuntivitis, dolor de garganta, inclusive diarrea, además de la pérdida del gusto y también el olfato, ¿no? Que son los indicadores de que ya uno posiblemente está contagiado de este mal. Asimismo, hay una, hay una estadística que se maneja donde se indica que alrededor del 80% de las personas que son infectadas por el COVID-19 llegan a recuperarse y un 20% posiblemente no. Se va a un estado más crítico, a cuidados intensivos. ¿Qué quiere decir? Por cada 5 personas, una termina grave hasta con consecuencias fatales. Es por eso que este virus es bastante contagioso, pero a la vez también letal, ¿no? Es por eso que hay que tomar las medidas correspondientes y vamos a ver cuáles son esas medidas. ¿Cuáles son los síntomas? Ya las hemos mencionado. A ver, vamos a anotar acá todo lo que estamos indicando. ¿Cómo se propaga el COVID-19? Se transmite en la mayoría de los casos de persona a persona cuando ésta está infectada. Es más, estas personas hasta a veces suelen ser asintomáticas. ¿Qué quiere decir? Que no muestran los síntomas. En algunos casos eh, se ha escuchado que ha habido personas que han llevado inclusive esta enfermedad y ni siquiera se han dado cuenta de que lo han tenido, ¿no? Cuando se les ha hecho las pruebas de hisopado, las pruebas moleculares o las pruebas rápidas, han dado negativo en un inicio y luego han dado positivo, pero y al fin y al cabo ya lo habían pasado como una gripe normal. Entonces todo depende del organismo, pero como les vuelvo a repetir, de cada 5 personas, como dicen las estadísticas, una puede terminar con consecuencias fatales. Es por eso que hay que evitar la propagación del COVID-19. ¿Qué debo hacer para no contagiarme? Hay un sinnúmero de reglas, pero las más comunes con las cuales vamos a empezar a convivir desde que se declaró por emergencia sanitaria hasta ahora y quién sabe cuánto tiempo más, porque esto es a largo plazo. Esto no va a cambiar. Así se encuentre la vacuna del coronavirus, vamos a seguir con estas reglas para evitar el contagio no solo del COVID-19, sino de futuras enfermedades que puedan producirte a futuro. El lavado de manos básico con agua y jabón o algún tipo de líquido que contenga alcohol. ¿No? Eso mata al virus de las manos porque es el medio por la cual nosotros
tocamos muchas cosas, es más, siempre nos tocamos el rostro, nos tocamos la boca, la nariz, los ojos, que son los tres lugares por donde puede ingresar el virus y llegar hasta nuestros pulmones. Es por eso que siempre hay que realizar esta actividad de lavado de manos. Asimismo, el uso de mascarillas. ¿Por qué? Evita que uno como receptor pueda recibir el virus, ¿no? Con la mascarilla tapándose de manera adecuada y tiene que tener obviamente un filtro que esté regulado para que no pueda ingresar ese virus. Y asimismo, si uno está infectado, lo sabe o no lo sabe, los asintomáticos sobre todo, puedan evitar contagiar al resto. Entonces ya el virus queda retenido. Esto de acá. El tercer punto, el distanciamiento social. El distanciamiento social nos permite a nosotros tener una distancia mínima de 1 metro de persona a persona. ¿Eso con qué finalidad se hace? De que indican los estudios de que el virus del COVID-19 es un virus muy pesado, así que no llega a propagarse a una distancia mayor de 1 metro, ¿no? Siempre termina cayendo entre medio metro a 80 centímetros, así que lo adecuado es el distanciamiento de 1 metro, aunque ya hay algunas organizaciones o algunas instituciones que están estableciendo que el distanciamiento social se dé por 2 metros a más. Eso que ha permitido todos estos medios de que prácticamente ya no convivamos con las personas de la manera tradicional. Es decir, ya no existe el confinamiento, ya no hay reuniones masivas, ya no hay el contacto directo de persona a personas en las diferentes instituciones públicas, privadas, en la casa, en el hogar, con los amigos, etcétera. Todo ha cambiado. Y es más, lamentablemente, pues, no existe a la fecha una vacuna y si lo hubiera, va a tomar tiempo todavía porque esto pueda ser eh, útil y pueda llegar a todos los países que tienen este problema, porque esto es un problema mundial, ningún país se ha podido salvar a la fecha. Y asimismo, lo que les comentaba, ya nuestras vidas no van a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque sobre todo el distanciamiento social ha hecho de que prácticamente nuestra vida dé un giro de 360 grados y empecemos a ver la forma de comunicarnos, la forma de seguir trabajando, la forma de seguir estudiando, y eso es a través ahora de las tecnologías, que es el siguiente tema que vamos a tocar. Ciencia y tecnología. Bien, ¿qué es ciencia en primer lugar? La ciencia es el conjunto de todas las disciplinas que nos van a permitir obtener un conocimiento racional, o sea, que es comprobado, que se puede demostrar de cualquier fenómeno natural, de forma sistemática, objetiva, verificable y sobre todo mejorable. Se puede innovar, se puede mejorar. Eso es la ciencia, algo que se demuestra. Y a través de la ciencia ya viene luego la tecnología. ¿Pero qué es la tecnología? La tecnología es todo aquel proceso, método o instrumento que nos sirve de medio para resolver un problema. Y para resolver un problema, nosotros utilizamos varios tipos de procedimientos, diseños, como ahí mismo lo hemos dicho, procesos, métodos o instrumentos, pero a través de la ciencia, de algo que ya ha sido demostrado. Es decir, la tecnología tiene como base los métodos científicos y la ciencia en sí. Para entenderlo mejor, aquí tenemos un cuadro en la cual nosotros podemos verificar que la ciencia
¿Qué le entrega al mundo como producto? Un nuevo conocimiento. Mientras que a través de la tecnología, ¿qué le entrega al mundo como un producto? Nuevos inventos, mejores productos, innovaciones, nuevos instrumentos, nuevas metodologías, pero a través de la ciencia, algo que ya se comprobó. Bien. Como estrategia, la ciencia, ya lo dijimos, utiliza el método científico para que sea comprobada, para que sea verificable. Asimismo, la tecnología tiene como estrategia los diseños, pero en base a algo comprobado. Diseña nuevas formas, nuevas metodologías que contribuyan a hacerle la vida más fácil al ser humano. Respecto a los fenómenos naturales, ¿cómo la ciencia ve a los fenómenos naturales? Ve a los fenómenos naturales como algo a estudiar, a descubrir, a investigar, no los transforma, los estudia nada más, los investiga, porque hay que contribuir con nuevos conocimientos. Sin embargo, los fenómenos eh, naturales, la tecnología los ve como algo, un recurso a utilizar, a aprovechar, a transformar, a modificar. Bien, he ahí la diferencia. Uno los estudia, como es la ciencia, pero la tecnología los transforma y los aprovecha. El conocimiento. El conocimiento viene a ser algo que la ciencia lo va a crear, porque siempre hay algo nuevo que conocer y todas las ciencias están en constante descubrimiento. Y es por ello que a través de esa investigación se encuentran nuevas cosas que a través del método científico contribuyen a la sociedad. Sin embargo, la tecnología no los crea, la tecnología los aplica. Todos estos conocimientos les sirve como herramienta para crear nuevas cosas. Los verbos claves en la ciencia que se utilizan es la de conocer y descubrir, investigar. Sin embargo, en la tecnología, hacer, inventar, transformar, modificar. Bien, la ciencia tiene efectos positivos. ¿Por qué efectos positivos? Porque todo conocimiento contribuye. Por decir, si es un conocimiento bueno para la sociedad, contribuye positivamente. Y también si el conocimiento es malo, sirve como experiencia, pero esa experiencia también contribuye de manera positiva hacia la sociedad. Pero lo que no pasa con la tecnología, en la ciencia el efecto siempre va a ser positivo. Todo conocimiento es positivo. Pero en la tecnología sucede lo contrario. Por ejemplo, a través de la ciencia se inventan, por decir, armas. Las armas son positivas siempre y cuando se le dé un uso adecuado, es decir, para la policía, para luchar contra la delincuencia, ¿no? Por ejemplo, para reducir a los delincuentes. Pero es negativo si es que estas armas ya lo usa el otro lado, ya no la policía ni los militares, sino los delincuentes o los terroristas, ¿no? Porque lo van a usar para amedrentar e inclusive para matar. Entonces, es ahí donde la tecnología ya no tiene un control entre lo bueno y lo malo, sino somos las personas que le damos el uso adecuado a ello. Ejemplos de ciencia, hay muchas. Vamos a citar algunas por el tiempo: física, química, biología, ingeniería, etc. En tecnología, los sistemas GPS, por ejemplo, la levitación magnética, los paneles solares, la imprenta, etc. La diferencia entre ciencia y tecnología radica, como lo hemos dicho, en que la ciencia estudia a los fenómenos naturales y la tecnología hace uso
de los fenómenos naturales. Nos vamos a la siguiente definición. ¿Qué son las telecomunicaciones? Bien, las telecomunicaciones no vienen a ser otra cosa que la transmisión de información o de datos por medio de ondas electromagnéticas. Es decir, todas estas funcionan con radiación o con frecuencias. Actualmente, hoy en día, estamos haciendo uso masivamente, desde que se declaró la emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que ha pasado? La mayoría de las personas a nivel mundial, no solo en el Perú, hemos tenido que utilizar medios de telecomunicación para poder informarnos o comunicarnos con las demás personas o instituciones. Por ejemplo, los medios de comunicación que transmiten información están la radio, la televisión, el internet, y la mayoría de nosotros lo hemos hecho por teléfonos y sobre todo teléfonos móviles. ¿No es así? Es por ello que a través de la internet aprovechamos aplicativos como el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, el Twitter, en fin, hay redes sociales y hay aplicativos que nos permiten conectarnos, pero nada de esto sería posible si no existiera la infraestructura tecnológica, y de eso se encarga las telecomunicaciones. En la telecomunicación se incluyen muchas tecnologías, como ya les he mencionado, pero nosotros nos vamos a enfocar básicamente en lo que son redes informáticas y las tecnologías que tienen mucho que ver con comunicaciones de datos. Acá hemos visto también lo que es 5G. Lo que es 5G, a ver, un momentito. Lo vamos a explicar después. Bien, ahí tenía el simbolito de la 5G. Y siempre cuando se malinforma hay cositas ahí que quedan pendientes y dicen que la tecnología 5G le va a hacer un daño al mundo. Vamos a explicar a ver si eso es cierto o no. Hablemos de la digitalización. ¿Qué viene a ser la digitalización? Es convertir lo tradicional en digital. Un ejemplo. Ustedes recuerdan, todos hemos comprado siempre cualquier tipo de artículo y nos entregaban, y hasta ahora nos entregan, comprobantes de pago, ya sean boletas, ya sean facturas, guías de remisión, etcétera. Porque tiene que haber un medio que compruebe de que yo estoy comprando, yo estoy pagando por cualquier tipo de producto, televisores, bienes, suministros, etcétera. Estos medios que se entregaban eran físicos, era papel, ¿cierto? Sin embargo, en la era digital se reemplaza el papel por lo digital. Un ejemplo, acá al final, que estoy poniendo. Nosotros ya no utilizamos las facturas físicas hoy en día. Ya se está cambiando. Son muy pocas las personas que ya están empezando a utilizar esto. Ahora, en esta nueva etapa y sobre todo por esta pandemia, existen las facturas o las boletas digitales, que ya lo implementó la SUNAT ya hace buen tiempo, pero sin embargo ahora va a ser obligatorio, porque ya va a estar bien complicado de que nosotros podamos tener relación con las personas o las instituciones directamente, porque inclusive hasta para hacer pedidos de algunas cosas ya han salido inclusive los famosos deliveries o los comercios electrónicos, los e-commerce que le llaman, y el marketing digital, es decir, todo el comercio o toda la distribución de los diferentes productos ya han migrado masivamente a la época o a la era digital. Pero sin embargo, hay instituciones, sobre todo del Estado, que aún tienen problemas para poder
amoldar todos estos cambios y agilizar ciertos trámites, y eso lo vamos a ver al final. Bien, y finalmente vamos a conceptualizar qué es Big Data. Big Data es un término que describe el gran volumen de datos. La palabrita viene del inglés, big, que es grande, y data, datos, ¿no? O sea, grandes datos que se manejan. Pero acá hay una particularidad. El Big Data almacena o trabaja o gestiona datos, base de datos o datos estructurados y no estructurados. Es decir, todo tipo de información los acumula y luego los transfiere o los distribuye de manera ordenada a gran velocidad. Sin embargo, acá en el Big Data no es relevante la gran información que almacena. Es relevante de qué es lo que se hace con la información. Y eso va a determinar que las organizaciones o las instituciones públicas o privadas puedan analizar y obtener ideas que conduzcan a mejores decisiones y movimientos de negocios estratégicos para el sector privado. En el Estado, por ejemplo, porque acá hay una deficiencia y sobre todo en nuestro país, se trabaja con gran cantidad de datos, pero ¿qué es lo que sucede? La calidad no es buena. No es la cantidad como dijimos al inicio, sino la calidad. Un ejemplo, en el último censo que hubo en todo el país, cuando hablamos del los famosos bonos, ¿no? Los bonos que debieron llegar a las personas vulnerables. ¿Qué pasó con ello? Al no tener buena calidad de información, no se han tomado las mejores decisiones. Es decir, no ha llegado a la mayor cantidad de personas que sí lo han necesitado. Han estado empadronadas personas que no correspondía este derecho. Y las personas que realmente necesitaban, por los medios de prensa lo hemos visto, no han sido beneficiados con este tema. ¿Por qué? Porque no ha habido buena gestión de datos, ¿no? Y hay muchos factores, no solamente es el sector tecnológico, sino también el factor humano, o sea, la gente que ha recolectado no ha hecho bien su trabajo. Entonces se ha debido hacer algo mucho más integral y que comprometa realmente a obtener información de calidad. Estamos hablando de información enorme, enorme. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? La Big Data se va a incrementar, va a crecer aún más. Inclusive ya no se va a llamar Big Data, ¿no? Va a pasar a un siguiente nivel que vamos a empezar a usar, que es, eh, a ver, salimos, el Hugh Data, que significa Hugh enorme en inglés, ya no grande, sino mucho más grande todavía, enorme información. ¿Por qué? A raíz de la digitalización. Todo lo que hemos visto anteriormente, lo que se almacenaba en libros, en documentos, en papeles, ahora todo va a ser digitalizado. Se va a empezar a escanear, se va a empezar a pasar la información y a enviar por correos, ya no físicamente, las notificaciones, inclusive las notificaciones de cualquier tipo de documento, inclusive el Ministerio Público o las instituciones gubernamentales, para tener que notificar a una persona ya no va a usar el papel, va a tener que prácticamente verse en la obligación de ver como un medio formal
las notificaciones digitales, ya sea por correo electrónico, ya sea por WhatsApp a sus números personales, etcétera. Y este tipo de información que se va a ir almacenando, imagínense, para todo un país y para todo el mundo, va a ser enorme. Entonces tenemos que estar en la capacidad de poder gestionar toda esa información. Bien, después de ver estos conceptos, la tecnología, ¿cómo contribuye frente al COVID-19? ¿Cuál va a ser su contribución? Tenemos un sinnúmero de recomendaciones a nivel mundial porque tenemos una gran desventaja y es que el virus aún no tiene cura. Entonces eso significa que va a tomar muchísimo tiempo. Y así se encuentre, nos va a tomar años recuperarnos e inclusive ya nuestra vida no va a ser la misma. Entonces, por lo tanto, ¿cómo la tecnología puede contribuir para convivir prácticamente con el COVID y evitarlo? Uno, a través de las tecnologías vamos a decodificar el virus, porque cuando se detectó en el 2002, indican las fuentes que en el año 2002 se tardó más de un año en secuenciar el genoma del virus. Pero a través de las tecnologías, hoy 18 años después, los avances en secuenciadores permitieron no solo que el costo del proceso disminuya, sino que también eh, acelerarlo. El genoma del coronavirus fue secuenciado menos de un mes después de haber identificado el primer caso. Es por eso que ya hay países que inclusive se han atrevido a decir de que van a lanzar kits que van a permitir a los pacientes ser testeados por 3 tipos de coronavirus en menos de 2 horas. Inclusive acá en nuestro país ya han salido profesionales, ya han salido personas conocedoras en la materia, epidemiólogos, biólogos, que eh, han sugerido diferentes formas de poder contrarrestar y detectar a este virus, ¿no? Para poder anticiparnos y poder atender a tiempo. Sin embargo, tenemos acá un segundo punto, que es el seguimiento de tiempo real. Las tecnologías, a través de herramientas de vigilancia, utilizan ya los algoritmos de inteligencia artificial. Siempre hemos escuchado ese término de inteligencia artificial, pero ¿cómo contribuye? Toma los datos de las noticias, los foros, todo lo que abunda en la Internet o los organismos de salud públicos para advertir a cualquier persona de potenciales brotes de enfermedad como el coronavirus en cualquier parte del mundo. Es decir, ayuda como una herramienta a la toma de decisiones para anticiparnos, ¿no? Hablamos de la Big Data inclusive, que nos permite almacenar toda la información, estructurada o no estructurada, y nos permite tener una herramienta para una mejor toma de decisiones. La tecnología también va a contribuir mediante los robots y los drones. Acá ya hablamos de otras especialidades, pero es necesario, porque debido al aislamiento, al distanciamiento social, ya no podemos tener contacto o al menos evitarlo de persona a persona. Entonces los robots y los drones van a reemplazar este rol. Inclusive hay muchos aeropuertos ya que tienen comunicación fluida con diferentes países, como por ejemplo China, donde se dio el primer brote del coronavirus, y han instalado dispositivos que permiten detectar la temperatura de las personas que van a viajar y cuando superan, por decir, los grados de fiebre, porque ya de 38 grados para arriba ya se considera como una fiebre y ya la gente toma alerta para poder atender a estas personas y poderlas llevar a la clínica o al hospital más cercanos
y hacer el descarte correspondiente, ¿no? Lo que viene después. Pero a través de estos robots o estos drones ya se puede detectar inclusive la temperatura. Actualmente en el Perú, las cámaras de videovigilancia también tienen esta tecnología. Así que es una forma de que la tecnología va a contribuir para contrarrestar el virus también. El cuarto punto, el trabajo y la educación remota. Actualmente lo estamos viviendo, sobre todo con los que tenemos hijos, ¿no? ¿Cómo estamos llevando la educación ahora? Una educación a distancia, una educación remota, a través de los grupos de WhatsApp. Hay papás que han creado su grupo de WhatsApp, utilizan el Zoom, utilizan el Jitsi, que también es otra plataforma, utilizan el Meet, utilizan diferentes plataformas de videoconferencia para realizar sus clases virtuales. Entonces, lo mismo se hace no solo para el sector educativo, sino también para el sector laboral. Los trabajos que anteriormente los realizábamos desde una oficina físicamente y teníamos contacto con los compañeros de trabajo o las personas, los usuarios en este caso, ya se ha visto desplazado porque a través del teletrabajo, que es lo que comúnmente utilizamos, el término que comúnmente utilizamos ahora, pues hemos migrado a estos aplicativos, a estas tecnologías, para poder también evitar esta enfermedad. El quinto punto, la detección de los fake news. Si bien es cierto, la tecnología tiene un lado positivo, como ya lo hemos mencionado, también tiene un lado negativo y genera mucha alarma, muchas falsas expectativas a las personas, inclusive hasta miedo, ¿no? Y genera que a veces tomen decisiones inadecuadas. Y los fake news no vienen a ser otra cosa que las noticias falsas, información falsa. Y eso abunda en la Internet, sobre todo en las redes sociales, porque es el medio masivo donde todos los ciudadanos, todas las personas, hemos migrado. Por ahí nos comunicamos y es el medio más vulnerable por la cual las personas vienen siendo afectadas. Entonces, aquí nosotros tenemos que jugar un rol importante, sobre todo los periodistas e investigadores. No lo puede informar cualquier persona, sino personas que han estudiado al respecto. Pero también las empresas como Facebook, Google, Twitter, que ya han documentado, ¿eh? Y han alertado sobre el crecimiento de las noticias falsas sobre el virus, desde el origen de la enfermedad, inclusive hasta se habla de curas milagrosas. Siempre se ha compartido información respecto a que la enfermedad puede ser mitigada cuando tenemos una buena alimentación y siempre se comparte información de alimentación sana, saludable, nutritiva, porque hay dos cosas para contrarrestar el virus también y estar fortalecidos que tenemos que tener en cuenta. Uno, la buena alimentación, y de esa información sí abunda. Y esa información sí es cierta porque fortalece el sistema inmunológico, pero no es determinante para contrarrestar el virus. Entonces, esa información sí es válida todavía. Pero también, sobre todo, de la buena alimentación, tenemos que contar con un buen estado de ánimo. Si nosotros estamos con un estado de ánimo malo, nuestras defensas se desconectan y eso científicamente está comprobado. Entonces, esa información sí es cierta. Pero, por ejemplo, indican de que las antenas 5G, por ejemplo, atentan contra la salud de las personas, es un peligro para el mundo y demás. Ahora al final lo vamos a mencionar. E inclusive que ya hay la cura al COVID-19.
pero es algo que todavía no se ha comprobado. Lo que sí se ha comprobado es de que hay muchas cosas que nos ayudan y sobre todo la alimentación saludable, la alimentación natural, y eso en todos los países se está compartiendo. Entonces, la detección de los fake news también juegan un rol importante porque permite la estabilidad de un gobierno, la estabilidad de un país y la tranquilidad de todos los ciudadanos. Bien, todo lo que hemos hablado, obviamente hay mucha más información que compartir, pero el rol del Estado juega un rol importante, porque todo lo que hemos comentado acerca de todas las bondades de las tecnologías no va a ser posible si no existen políticas públicas adecuadas. Todos sabemos que las redes de comunicación se han incrementado en todo el mundo. Es por eso que el tráfico de las redes de comunicación han crecido, la digitalización tendrá un papel protagónico durante la recuperación de la pandemia, porque mediante análisis econométricos se ha determinado que cuanto más preparado digitalmente esté un país, más preparado va a estar para mitigar parcialmente la pandemia del coronavirus. Sin embargo, siempre mencionamos esto de que el Perú tiene los recursos, tiene la gente, ya tiene la tecnología a la mano, porque estamos en la era de la globalización y del conocimiento. Sin embargo, aún existe un problema enorme, que es el problema de la desigualdad y la exclusión digital. Señores, en el año de 1900, oh, perdón, en el año del 2012, en el año 2012, en la ONU se determinó mediante la Comisión de Derechos Humanos que el derecho al Internet y a los servicios de telecomunicaciones ya viene a ser un derecho fundamental, porque todos estamos eh, con el derecho de poder estar informados y estar comunicados con el mundo. Entonces, desde el 2012, esto ya a nivel mundial ha sido considerado como tal, pero en el Perú, ¿qué es lo que viene sucediendo? Hay políticas públicas, pero no son suficientes. ¿Y debido a qué? Si les vuelvo a repetir, hay recursos, hay la gente, hay la tecnología. El sector público y privado puede trabajar de la mano, pero lamentablemente han habido dos virus que inclusive siguen haciéndole daño al país. Uno, la indiferencia de parte de nosotros. Y segundo, la corrupción, no solo de parte de nosotros, sino sobre todo en el Estado. Y esto ha hecho que todos los recursos no se usen adecuadamente, no se usen adecuadamente e inclusive se destine esos fondos para beneficio de ciertas personas. Entonces, nosotros tenemos que cambiar todo esto y para ello tenemos que exigir al Estado, a nuestras autoridades locales, regionales, de que inviertan en tecnología, porque nos va a hacer la vida más fácil. Pero acá hay un gran problema, tenemos un arduo trabajo porque no todo el Perú está conectado. Esto es posible, por ejemplo, la educación a distancia, la educación virtual que estamos llevando con nuestros hijos o las personas, los jóvenes, los adultos que se están siempre especializando. No todos tienen la misma oportunidad, hay desigualdad. En el sector rural, los niños, hay niños que no tienen los medios para poder tener este tipo de facilidades, este tipo de herramientas.
¿Qué es lo que sucede? Solamente se comunican en algunos casos solo por radio o en algunos casos por televisión, pero no llega el internet. Entonces es una brecha que tenemos que cerrar y el Estado tiene un rol importantísimo. Ahora, por causa de esta lamentable pandemia, se está generando un proceso de transformación digital en la sociedad y esto ya es inevitable. Tenemos que entender una cosa, mis estimados amigos, que inclusive las TICs o estas tecnologías salvan vidas inclusive. Cuando nosotros enviamos un mensaje de texto, enviamos un mensaje de voz, o un mensaje por el WhatsApp, por las redes sociales, ya inclusive hasta hacemos denuncias, ¿no? De que se están cometiendo malos actos, ¿no? E inclusive podemos anticipar de que si algo le está pasando a una persona, rápidamente enviamos un mensaje, un video o algo así al 911 o a la policía o al hospital y llegamos a tiempo. Pero vuelvo a repetir, eso sucede con las personas que tienen la tecnología a la mano, pero hay sectores donde todavía esto le es esquivo y el Estado tiene un rol muy importante. Bien, bueno, el tiempo ya nos ha quedado bastante corto. Sin embargo, vamos a pasar a la rueda de preguntas para poder responderlas y poder culminar con mi intervención. Bien, acá me indica una pregunta. Le quería preguntar a la señorita Amy, ¿cuáles son los beneficios y los daños que generan las antenas 5G en el mundo? Bien, ahí vamos a compartir acá la pantalla. Esto es un tema que siempre se viene comentando, ¿no? ¿Qué es 5G? ¿Qué significa 5G? 5G viene a ser quinta generación. ¿Pero quinta generación de qué? Vamos a explicar. A través de las tecnologías, sobre todo la forma de comunicación, ha pasado por procesos. Una de ellas ha sido la 5G, que se dio alrededor de los años 70, cuando un ejemplo claro es la telefonía. La telefonía era analógica, es decir, solamente transmitía voz en los años 70 más o menos. La tecnología 2G o de segunda generación en los años 90 aproximadamente ya no solamente se transmitía voz, sino también mensajes de texto. Y es por eso que recordarán ustedes los teléfonos enormes que existían aquella vez, ¿no? Pero ya se podía transmitir estos dos tipos de forma de comunicación anteriormente, hasta que llega la famosa 3G. Y esto más o menos se dio en los años 2000. Y se podía transmitir voz, datos y también texto, pero sobre todo datos. Es decir, los teléfonos ya podían estar interconectados mediante la internet, ya podías navegar por internet. Y ya todos recordarán, pues era un boom el tema de la telefonía móvil. Hasta que es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Todos nuestros celulares, en la mayoría de los casos, transmiten ya datos, están interconectados por la internet. Y es por eso que
en esta etapa inclusive destacan los smartphones o los teléfonos inteligentes. Actualmente estamos en la etapa de la 4G. Y esto se ha dado desde los años 2010 aproximadamente. Ya la tecnología es mucho más veloz, el ancho de banda se ha incrementado, pero desde el 2010 a la fecha, prácticamente el tráfico se ha venido saturando. Es por ello que nace una nueva tecnología, la 5G. La 5G, que hoy en día ya existe en varios países, en Estados Unidos, en China, en Corea, inclusive en Latinoamérica, en Uruguay, ya cuenta con tecnología 5G. Pero ¿cuál es la diferencia de estas? A ver, un ejemplo. La tecnología, imagínense un pez, ¿no? Un pez que lo podemos poner en una pecera, pero un pez tiene un espacio de navegación de un vaso de agua. En un vaso de agua, el 2G, un pez en un vaso de agua. Con el 3G ya lo ponemos al pez en una jarra de agua, algo un poquito más grande ya. Con el 4G, el mismo pez en una pecera. Ya puede recorrer a sus anchas, pero en esta pecera empiezan a ingresar más peces y cada vez se hace un poco más difícil navegar, ¿no? Eso es lo que está sucediendo ahora. Es por eso que se ve en la obligación de migrar a 5G. Pero 5G, ¿qué viene a ser 5G? Ya no es un vaso de agua, ya no es una jarra, ya no es una pecera. Viene a ser una laguna o un pequeño lago para ese pez, o sea, totalmente enorme, donde la información se va a transmitir por menor cantidad de latencia. ¿Qué viene a ser la latencia? La latencia no es otra cosa que el tiempo de respuesta. Es decir, el tiempo de respuesta va a ser por un milisegundo, ¿no? Va a haber películas que ya solamente lo vas a poder descargar de manera rápida. El tiempo de respuesta va a ser tal que hasta inclusive se va a poder hacer de manera remota cirugías, ¿no? Porque la precisión y el tiempo va a ser manejado de manera tal que no va a haber error alguno. Bien, eso es dentro de las ventajas. La transmisión de datos va a ser bastante rápido y un ancho de banda bastante extenso, enorme, para poder transmitir información. Sin embargo, ¿cómo eh, cómo esto afecta en la salud? Si bien es cierto, la transmisión de datos a través de las telecomunicaciones es mediante radiación, pero la radiación de estas ondas no matan a la gente, no genera ningún tipo de cáncer o algún tipo de anomalía. Hasta ahora, al menos científicamente, no ha sido comprobado. ¿Por qué? Porque las ondas de frecuencia que emiten, por ejemplo, las, las ondas de frecuencia de las radios FM emiten ondas de frecuencia para poder comunicarnos del tamaño de una casa o un edificio, así enorme. Entonces no puede atravesar al ser humano, la piel humana o de cualquier otro ser, ¿no? La frecuencia de la 4G o la 5G, las ondas son tamaño de un auto, ¿ves? Para tomar una referencia.
Las del microondas, las frecuencias de las microondas son del tamaño de un insecto, de una mosca o una abeja, así de pequeño. Ninguna de ellas hace daño. Pero en cambio, la radiación, mira, estamos hablando de frecuencia, de ondas electromagnéticas, de los rayos ultravioleta. Estas sí hacen daño porque tienen el tamaño de una molécula y sí, y sí perjudica al ser humano. Es decir, esto sí genera cáncer de piel porque atraviesa y perjudica nuestro organismo, nuestras células. Inclusive los rayos X, también porque son ondas electromagnéticas o son frecuencias del tamaño de un átomo. Entonces, mientras más pequeñas sean estas frecuencias, son mucho más peligrosas. Entonces, si la tecnología 5G transmite ondas del tamaño de un auto, pues hasta ahora nadie ha escuchado que alguien ha muerto, ¿no? O ha fallecido por cáncer de 4G o de 5G, pero sí por cáncer de piel. Entonces, de ese tipo de radiaciones sí nos tenemos que cuidar. Lo que sí es cierto, y es algunas personas que se están oponiendo, es debido al tipo de información que va a manejar, que es muy peligroso porque inclusive en el tema de seguridad sí es bastante peligroso porque inclusive hasta pueden espiar información de gobiernos poderosos como los Estados Unidos o países europeos, hasta de la propia China, porque el nivel de seguridad tiene que ser altísimo y estos gobiernos se van a ver vulnerables ante esta tecnología por la cantidad y la capacidad de información que va a poder transmitir. Bien, una última pregunta, ya es tiempo ya para poder terminar con mi intervención. Aún estamos acostumbrados a firmar papeles, pero ya existe la firma digital que se ha difundido muy poco. Eso es cierto, es el rol del Estado justamente. La RENIEC actualmente otorga DNI con firma digital. En estos momentos es necesario comenzar a aplicar esta tecnología. ¿Tiene alguna experiencia o podría darnos algún alcance para poder implementarlo en un proyecto informático, sobre todo en las entidades públicas? Claro que sí. Y hay un proyecto enorme del gobierno electrónico y esto ya existe hace tiempo. Todos estamos en la obligación ya de pasar o transformar todos nuestros procesos tradicionales a la digitalización. Entonces, señores, un ejemplo así que todos conocemos, las facturaciones ya no son con facturas físicas y en este tiempo de pandemia mucho peor aún, todo va a ser electrónico y existen las facturas digitales, las boletas digitales, los recibos por honorarios electrónicos. Es decir, todos los comprobantes ya son electrónicos, ya no son físicos. Entonces, en el tema de la RENIEC, necesitamos políticas públicas, y ese es un rol del Estado y también de nosotros, de ciudadanos, de exigir de que se pueda ya contar con todas las herramientas y podamos desde un celular o desde una computadora poder hacer este tipo de gestiones y evitar los papeleos, evitar el, eh, la aglomeración de personas, ¿no? Evitar estar en contacto con las oficinas. Y todo esto se va a lograr a través de la digitalización. Y finalmente, el gobierno peruano, ¿qué pasos importantes ha dado en la era digital? Ha dado pasos importantes en cuanto a que, por ejemplo, los operadores, ya tenemos infraestructura de telecomunicaciones, el tendido de fibra óptica a nivel nacional ha avanzado, pero todavía no ha llegado a varios sectores. Todavía falta atender varios sectores, pero para ello el gobierno tiene que invertir el dinero y tecnología hay. Las operadoras cuentan con toda la logística para poder hacer esto realidad. Sin embargo, tenemos que estar siempre exigiendo y estar a la vanguardia para que todo esto se haga una realidad y cerrar esa brecha, porque nos preocupamos no por nosotros, sino por los peruanos que aún no tienen acceso a las tecnologías
y son básicamente los peruanos que están en las zonas rurales. Bien amigos, esa es mi participación hasta el día de estas horas de la mañana, el día de hoy. Y ahora voy a dar pase al siguiente tema. Y el siguiente tema viene a cargo del ingeniero Jorge Alvarado Romero,